este es el momento en que entramos en un solaz, un descanso, y aquellos que somos futboleros, porque yo me reconozco futbolero, y lamento quizás que no, dentro de tantas temáticas diferentes que tenemos, esta la tenemos seguro, está en el corazón de muchos de los que están mirando, y es el fútbol. El fútbol se escribe con F de el señor Fabri. Tenemos aquí al mejor y es Alejandro Fabri. ¿Cómo le va, Alejandro? ¿Cómo le va, Salamero? ¿Qué dice, Marco? ¿Por ¿Cómo qué? anda? ¿Por qué me hace cabecita? No, ¿qué, qué quiere que... Mire, si yo pongo 10 streaming, llamo 10 streaming, le pregunto, ¿qué comentarista de fútbol te gustaría tener? Todos coinciden. O sea, no Bueno, lo digo solamente porque yo lo aprecio y tengamos un vínculo personal. Lo digo porque sí, realmente es así, es así. La verdad que bueno, para mí es un doble honor, pero es un honor tenerlo bueno. acá en este programa. Para mí es un honor que me vean allá en Israel y en mucha gente, y haya Sí, mucha gente bueno, le participando voy a decir, del tenemos programa. un televidente en Japón. Muy bien, muy Así que, bien. El pues, que saludo obviamente grande al habla tintorero. castellano, porque si no, no se explica que nos sintoniza a nosotros, ¿no? Pero tenemos Claro, bueno, y que es renuente, o sea, los programas tenemos que, nos surge que hay uno en Japón que nos está mirando, y bueno, es reincidente. sí, reincidente, no, reincidente sería si es si es una falta, digo, Sí, pero bueno, está bien, tiene razón. Bueno, está muy eh, bien. le voy a Estamos decir, en plena feria del libro. Estamos en plena exacto, feria del por libro en eso, Buenos Aires. yo, Alejandro, y tengo dos manos nada más, si no sacaría otro más, y está Sí, es Historias Negras. Tengo las historias secretas de los mundiales y el libro de las pasiones. Acá está. sí, el El libro de nacimiento de una pasión. las pasiones. A mí, si usted me pregunta, me gustaría que la gente conozca un poco la historia de sus clubes, de sus pasiones. El libro es Bueno, a ver, El nacimiento de una pasión, historia de los clubes de fútbol, a cargo, por sí, supuesto, del señor Fabri. No se lo con, recomendamos, aprovechenlo. Acá vamos a poder escuchar algunas historias, pero muchas bueno, más y no vamos a poder abarcar todos los bueno, cuadros. sí, le voy a contar una intimidad de la editorial. Ese libro que tiene usted allí es la segunda edición del Nacimiento de una Pasión, Así es. y le voy a contar que el editor de ese libro, Jorge Sigal, un querido amigo, gran periodista, él no entendía nada de fútbol, absolutamente, y me lo decía constantemente. El libro, la primera tapa que tuvo fue una imagen de Vélez de 1922, Ujú. camiseta de la bandera italiana, verde, roja y blanca, rayas verticales, Ajá, que es la primitiva camiseta de Vélez. que a Y veces el se usa. segundo libro es el que usted tiene en sus manos. Ese segundo libro fue una Edición, reedición, no es que claro, se reescribió. no, Pero no, fíjese la tapa. edición Usted, ampliada. edición ampliada. Bueno, se agregaron algunos cuadros con datos de campeones del amateurismo, ascensos y descensos. Pero hay un problema. Este muchacho, que no entiende nada de fútbol, habilitó la foto, que parecía muy linda, de la cancha de Huracán, Claro, acá que en se ve Huracán. allí con el mástil atrás, Sí, la sí, platea Mirabé, ¿no? Bueno, sí, yo lo que quiero, se ve bien. después de que salió la tapa, no había manera de ya de cambiarla, ahí está. Le expliqué, es de Capital Intelectual, son las letras CI que están en el costado, abajo a la izquierda. Ajá, sí, Hoy está incorporada a la editorial Siglo XXI, Capital Intelectual. Pero ajá. me demostró claramente que no entendía mucho de fútbol cuando avaló que la tapa fuera la tapa de la cancha de Huracán, inaugurada en 1947, cuando todo lo que cuento yo se desarrolla entre 1880 y 1930. Claro, Es un pequeño detalle cronológico, ¿no? claro. Bueno, A bueno, veces ya pasa. por, ya el solo hecho de poner la cancha de Huracán traduce que mucho de fútbol no entiende, pero está bien. Bueno, ese es un chascarrillo que vamos a aceptarlo en este caso. Pero bueno, Un mimo para eh, los sanlorencistas. claro, la idea del libro fue, ya que la mayoría de los clubes estaban cumpliendo 100 años o los Ujú, habían cumplido, ya sí, muchos han pasado eso, contar, en lugar de tener que comprar un libro de cada club para ver cómo se había fundado, cómo eran los orígenes, contar en un mismo libro una historia mucho más reducida, más resumida, de la fundación de cada equipo. De los equipos de primera división, de los de la segunda división, muchos equipos del interior, y también al mismo tiempo, y en ese sentido hay una tercera edición,
posterior y también una cuarta, y ahí cerramos. En el 2023 presenté la cuarta edición del libro, no la cuarta edición, la cuarta reimpresión, porque ediciones tuvo más. Es un libro que es el que más se ha vendido de los libros que hice, Ujú. y la verdad que como es atemporal, porque cuenta cosas de otra época, Claro. es perfectamente accesible para la dama, para el caballero, para el Día del Sí. Padre o para el Acá cumpleaños. dice que se agregan 40 clubes nuevos. ¿En la última agregó, siguió Claro, agregando? sí, porque lo que hice fue utilizar alrededor de 80 páginas más para contar la historia de muchos clubes que no existen más, que jugaron en el amateurismo Ujú. y que se desafiliaron cuando llegó el profesionalismo. Y algunos otros que jugaron en el profesionalismo en categorías menores, pero en algún momento se desafiliaron de la AFA. La AFA se funda en 1934, en noviembre. Los cuatro campeonatos anteriores, desde 1931, o sea, 31, 32, 33 y 34, la liga profesional, que es la que desata el profesionalismo en Argentina, Ujú. después se copia en Santa Fe, en Rosario, en Córdoba, pero la liga profesional nunca fue reconocida por la FIFA. Era una liga, entre comillas, pirata. Por esa Ujú. razón, Argentina juega el Campeonato Mundial de 1934 en Italia con un equipo amateur, que era lo que reconocía la FIFA. A partir de la creación de la AFA para 1935, ahí sí la Argentina puede participar con los mejores jugadores que tenía, ¿no? Lo que pasa es que Argentina decidió no jugar el Mundial del 38 porque estábamos ofendidos, porque Jules Rimet, que era el suizo-francés presidente de la FIFA, Claro. designó a Francia como sede cuando teóricamente le correspondía a la Argentina o a Brasil. Lo que pasa es que Jules Rimet vivía en Francia, se veía venir la invasión de Hitler y los problemas bélicos en toda Europa, entonces apuró las cosas para que se jugara en Europa, pensando que no iba a poder jugarse durante un buen tiempo en Europa el fútbol. Ujú. Bueno, una visión de la historia, cómo se van juntando los temas, ¿no? Que Sí, sin claro, querer, Segunda Guerra Mundial, como toca también sí, Rosa el fútbol. claro, Jules bueno, Rimet que a dijo, ver, volveré y seré trofeo. claro, más o menos es eso, sí. Lo robaron el trofeo, ¿te acordás que lo robaron en Sí, Inglaterra? Al final lo encontraron, después, se lo después robaron se a lo quedó Inglaterra, ¿no? definitivamente. Sí, lo robaron en Inglaterra cuando estaban jugándose el campeonato de la Copa del Mundo. Ajá, Después apareció, se lo dieron a Inglaterra, que Inglaterra armó el Mundial para ganarlo, claro. y en el 70 lo gana Brasil con Pelé, y como ganó 3 veces, se queda definitivamente con el trofeo. Bien, Lo que no recuerdo es si es una copia o es el original. Pero bueno, volvamos al libro los clubes, del nacimiento de una pasión. así es. La historia, la investigación mía, que tenía muchos años, porque yo había escrito en la revista Goles y en el diario La Hoja del Lunes, y en Clarín también, en distintos momentos en los años 80, había escrito historias de fundaciones mezcladas con situaciones curiosas de algunos equipos. Entonces me sirvió mucho todo el material que tenía y fui buscando y abrevando en la Hemeroteca Nacional, en la biblioteca, en revistas que tenía yo de otras épocas y también investigando en cada club, en cada página web y todo eso, ¿no? Claro, claro. Entonces vos te encontrás, Marcos, te encontrás con primero el fútbol británico, que es el que llega al país encabezado, primero aquel partido en el planetario, donde hoy está el Planetario Municipal de Buenos Aires, en 1867, el Día de la Bandera, el 20 de junio, se juega un partido en el bosque de Palermo, que estaba recién creado y era mucho más chico que el actual, un partido entre inmigrantes ingleses que trabajaban en compañías de exportación y estaban participando del inicio de la construcción de los ferrocarriles en Argentina Claro, y iba que a decir. estaban todos cerca del puerto de Buenos Aires. Bueno, ahí se desarrolla un partido, juegan alrededor de 15, 18 jugadores. El iniciador de eso es un señor llamado Thomas Hoggs, que después repite el partido unos días después, todos ingleses. El fútbol y no había prácticamente deportes al aire libre. Usted me diría, por ejemplo, ¿qué deportes practicaba la gente en la Argentina en 1870, 1867, 70?
¿Y No sé, quién lo practicaba? el pato, ¿no? El pato decían que en la época de Rosas lo hacían con las cabezas de los degollados por la mazorca. Habrá Ah, que ver si era ok. efectivamente real. Pero existía el Pero deporte. sí, había muy poco deporte porque la gente acaudalada, la que no trabajaba, podía hacer deporte. Por eso se funda una cantidad de clubes de la aristocracia, la rancia aristocracia criolla, manejada por comerciantes y por todos los que terminan siendo latifundistas con el reparto de las tierras de la campaña del desierto que hizo Roca. Todos ellos fundan los clubes llamados Gimnasia y Esgrima, que era lo que hacían, gimnasia y esgrima. Nadie hacía fútbol, el básquetbol no estaba inventado todavía, Ujú. tampoco rugby, nada de eso, ¿no? Y por supuesto solamente los hombres, las mujeres ni por asomo podían pisar un club. Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires es de 1880, Gimnasia y Esgrima La Plata es de 1887, y hay una multitud de gimnasias y esgrimas en distintos lugares del país que Sí. tienen que ver con la gente acaudalada de cada lugar. Así como el Jockey Club es el símbolo de la oligarquía local, Ujú. los clubes de gimnasia y esgrima, después ya popularizados, por supuesto, con el ingreso de los inmigrantes y demás, pero en esos años eran esa gente. Bueno, También así como nace un, el de Mendoza, digamos, por todos los supuesto, gimnasios de esgrima de todo el sí, país. claro, acá había un gimnasio y esgrima de Lanús, un gimnasio y esgrima de Lomas, un gimnasio y esgrima había un gimnasio de Mercedes, había, bueno, una cantidad de gimnasia y esgrima, Ujú. gimnasia y esgrima de Mendoza, de muchos lados. Pero lo curioso del fútbol es que la primera etapa que podemos catalogar o clasificar entre 1880 y pico y 1900 es en un 90% la fundación de clubes vinculados a la comunidad británica, no Ujú. solamente ingleses. Nace el Club Porteño, que era un grupo de irlandeses, aparecen escuelas escocesas que arman equipos de fútbol, aparece, bueno, la comunidad británica estaba nucleada en Buenos Aires y en un par de lugares que eran cabezas de territorio ferroviario y eran cabezas de la línea Quilmes, Banfield, Rosario, Córdoba, Temperley, bueno, distintos lugares, Hurlingham. Pergamino. Bueno, Hurlingham no recuerdo que haya habido un club de fútbol en ese momento. Hubo un Defensores de Hurlingham un poco después, porque era una estación, si existía la estación Hurlingham, pero era muy chiquito, era un suburbio de otro suburbio, ¿no? Ujú. Eh, George Banfield y Edward Temperley, o Edward Banfield y George Temperley, nunca me acuerdo, fueron los responsables de las estaciones de tren de lo que después fue la línea Roca, Ah, la ¿esos línea eran los Presidente apellidos Roca. de ellos? Sí, sí, Banfield y Temperley, Ah, claro, sí, sí. ok. Eh, la línea que se construye de Buenos Aires a Rosario y que después sigue hacia Córdoba y va por Santiago del Estero, Tucumán y Salta, es la línea del Ferrocarril Central Córdoba. Por eso aparecen todos los equipos Central Córdoba en Rosario, en Santiago del Estero, en Tucumán, en distintos lugares más. Aparece Instituto Atlético Central Córdoba en Córdoba. Todos los clubes que tienen la palabra talleres tienen que ver con los talleres ferroviarios. Talleres de Remedio de Escalada, Talleres de Córdoba, Andes Talleres de Mendoza, Talleres de Perico en Jujuy. Hay una cantidad de clubes que se llaman igual. Y ya para 1900 van apareciendo de a poquito los clubes más vinculados a los inmigrantes, a los tanitos, los galleguitos, los rusitos, los polacos, los franchutes y alguno más, ¿no? Ujú. Eh, Aparecen entre 1900 y 1905 la gran mayoría de los clubes que están hoy, que son importantes en el fútbol argentino. Hay algunos que aparecen después, en la segunda parte de la primera década del siglo XX, ahí aparece San Lorenzo, aparece Huracán, aparece Vélez, y ya después, más adelante, de los clubes importantes, aparece Lanús en 1915, había jugado un Sportivo Lanús, un Lanús United, un Lanús Athletic antes, eh, Ujú. y después, bueno, van apareciendo los clubes con la salvedad de algunos casos, ¿no? Algunos equipos son equipos de colegios. Estudiantes de Buenos Aires, que nace en 1898, es el equipo de los alumnos de la Escuela Nacional, del Colegio Nacional Buenos Aires.
Ah, sí. con camiseta negra y blanca a rayas verticales, ¿no? Ujú. Sí, Que sí. fue primero Estudiantes de Palermo, después fue Estudiantes de Devoto y finalmente es Estudiantes de Caseros. Después, por ejemplo, tenés la curiosidad de que hay un grupo de clubes que tienen el nombre de un barrio de Buenos Aires, pero la cancha la tienen en la provincia de Buenos Aires, porque nadie podía, de los adolescentes que creaban un club, comprar un terreno o tener un papá que tuviese una manzana de Buenos Aires, que había muchos baldíos para armar una cancha de fútbol. ¿Cómo hacía? Entonces vos tenés Almagro, Colegiales, Chacarita, a ver, ¿qué otro? Liniers, eh, hay más, Pero alguno perdón, más me queda, San Telmo. Chacarita estaba a donde está Atlanta. O sea, estaban ahí uno al lado del Chacarita otro. estaba al lado, Chacarita estaba al lado de donde está la cancha de Atlanta, pero la cooperativa israelí de Villa Crespo, que estaba más vinculada a Atlanta, que llegó en 1922 a ese lugar, le hizo una trastada a la gente de Chacarita, le compró el terreno y los desalojó y los mandó a jugar a otro lado. Los de Chacarita salieron rápido a comprar, a conseguir un terreno y terminaron consiguiendo ese terreno en San Martín, donde el 9 de julio del 45 inauguraron la cancha, ¿no? Se cumplen ya 80 años de esa cancha. Es gracioso porque cuando juegan Atlanta y Chacarita por la B Nacional, en todos los medios te dicen, se juega el clásico de Villa Crespo y hace 80 años que Chacarita se fue de Villa Crespo. Claro. Está bien, bueno. Hay otros clásicos que nunca estuvieron cerca también. Pero bueno. Claro, bueno, a ver, Ferro y Vélez, a Ferro y Vélez se le pone el clásico del oeste, hace 25 años que no juegan, porque Ferro hace 25 años que está en segunda división, Claro. pero, y además desde la cancha de Ferro, que está al 5500 de Avenida Rivadavia, hasta la cancha de Vélez, que está al 11.000, hay 6 kilómetros. La verdad que poner que Ferro es del oeste suena medio raro, lo que pasa Bueno, que se llama, es por el tren, por la estación claro, Caballito llegas a Liniers, claro. entonces más todavía Claro, porque es era hacia. el equipo, era el equipo de los empleados del Ferrocarril Oeste. Después, años más adelante, les permitieron a los vecinos del barrio, que era un barrio de quintas y de árboles frutales, Caballito, estaba la quinta de los Lezica, ahí nace Plaza Lezica, que después se convirtió en el Parque Rivadavia. Así es. Ferro se funda en 1904 y es el único equipo de los 100 equipos más importantes del fútbol argentino que tiene la cancha en el mismo lugar que cuando nació, en 1904. El otro es Excursionistas, que se llamaba Unión Excursionistas y que fue fundado por un grupo de pibes que se iban de camping, de picnic, para llamarlo de alguna manera más clara, se Ujú. iban al Tigre, al delta del Tigre, y también iban a la isla Maciel, que en aquel momento no estaba tan contaminada. Bueno, jugaron como Unión Excursionistas hasta fines de la década del 10. En la década del 20 jugaron en primera, ya llamados Club Atlético Excursionistas. Excursionistas se funda en 1910 y en 1911 ya tiene su canchita en Pampa y Miñones, la que conocemos Y todos, sigue ¿no? estando, sí, señor. Me queda la duda, ¿a qué irían a la isla Maciel, no? Si no había, San Telmo no No, no, estaba todavía. las señoras que San- mencionás todavía no habían nacido ni sus abuelas. pero San Telmo no estaba tampoco. No, San Telmo tenía la cancha donde está el diario Crónica, en Azopardo y Garay, y allí la Sí. tuvo hasta 1926. En el 29, la isla Maciel era un desierto, había varias canchas de fútbol, y uno de los terrenos se lo dieron a San Telmo. San Telmo inauguró la cancha en 1929, y también estaba en la isla Maciel el club llamado Esportivo Buenos Aires, que supo tener su sede en Gaona, donde está el Cid Campeador Así durante es. muchos años, en los años 60 y 70, hasta que perdió la sede y desapareció el Club Esportivo Me Buenos acuerdo, Aires. en la También primer tenía cuadra de Gaona, creo. claro, donde había una plaza ahí al lado, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, en la isla Maciel también estaba la cancha de Perla del Plata, un equipo que tenía una camiseta similar a lo de los Andes, pero de azul y blanco, a finas rayas verticales, como la Sportivo Barracas. Ujú. Perla del Plata no llegó a jugar en primera división, jugó en segunda división en los años 20. Y el otro equipo de nombre curioso que jugó en primera 6 años en la década del 20 se llamó Boca Alumni. Ese equipo eran todos de la Boca, fue fundado en 1907 en la Vuelta de Rocha, ahí donde hace ese giro el Riachuelo,
sale hacia un lugar diferente el agua, y le ponen alumni en homenaje al alumni, fundado en la escuela de la English High School de Don Alexander Watson Hatton. Y Boca Alumni juega en primera, se mantiene hasta que llega el profesionalismo. Tenía muy pocos hinchas y juega contra Boca, porque estaban los dos en la Asociación Argentina. El fútbol trotskista argentino se divide en el 19, ¿no? Queda la Asociación Argentina por un lado y la Asociación Amateurs. Boca y Huracán quedan en la que tenía la personería jurídica, la Asociación Argentina, y todo el grueso de los demás equipos importantes se van y fundan la Asociación Amateurs. En esa Amateurs es donde Racing gana los 7 campeonatos seguidos, pasa a ser denominado la Academia. Ahí sale campeón River por única vez en el amateurismo en Ujú. 1920. Ahí sale Platense segundo en 1916. Llega San Y Lorenzo a el primera. alumni Boca se El va. Boca Alumni jugaba Boca Alumni. en la asociación de Boca y de Huracán. Boca Ah, Alumni logra ganarle un partido al verdadero Boca en 1924 de visitante. Y el problema que hubo, la cosa curiosa, es que el presidente de Boca Alumni, que se lo vio festejando enloquecido el triunfo sobre Boca, que era el campeón de la temporada, era socio de Boca, del otro Boca, del verdadero, del Boca Juniors, y parece que no le gustó mucho a los italianos que estaban en la cancha, pero bueno, fue el momento sublime de Boca Alumni que ya en los años 30 desapareció, como desapareció Sportivo Palermo, que fue un animador del amateurismo, que siguió jugando en las categorías más chicas de AFA, la primera C y la primera D, que antes se llamaba fútbol aficionado, y sí. que tuvo su cancha hasta fines de los años 40 en lo que hoy se denominaría el Alto Palermo, el paseo Alcorta, perdón. Pasó al corta. Ah, va. En los diarios salía Sportivo Palermo versus All Boys, primera B, segunda división, y la cancha estaba situada en Canning, que hoy es la avenida Scalabrini Ortiz, y Río de la Plata, porque la cancha estaba en la zona rellenada del Río de la Plata. Y Ah, ahí jugaron de bien en la local varios costanera. equipos. Bien en la costanera. Claro, claro, claro. Más o menos a la altura de la calle Salguero. ¿Mm? Dos nombres, le digo así, le pido así a random, ¿no? Dos nombres Sí. raros, raros, raros de equipos que haya habido que ya no existen. Bueno, el Ultimátum, un equipo de Vicente López que usaba la ropa de Atlanta, camiseta azul y amarilla, rayas verticales, jugó un solo año, en 1915, no le fue bien al equipo y se dieron un ultimátum a sí mismos. Se disolvieron en 1916 y le regalaron la ropa a Atlanta, que era un equipo que jugaba de local en Parque Chacabuco. Parque Claro. Chacabuco había 3 canchas de fútbol profesional, de fútbol con las medidas reglamentarias, quiero decir, y Atlanta jugó de 1914 a 1922 hasta que llegó a Villa Crespo en el Parque Chacabuco de local los partidos de primera división. Qué nombre Después, tan previsor, ¿no? Ultimátum. sí, Y bueno, sí, claro, en cualquier momento se sí. terminó y se terminó. Bueno, estaba el rumor de San Martín, Enigma, que tenía la cancha en el Parque Los Andes, ahí cerca del cementerio de la Chacarita. Así es, Había en un equipo que Dorrego. era un equipo anarquista que se llamaba Juventud Libre de Avellaneda, que ganó la zona de la primera C de 1917, pero parece que la policía allanó la sede social y dejaron de jugar. Había otro que se llamaba Fuerza y Nobleza, otro que se llamaba Arte y Sport. El equipo este que le digo Enigma, me decía Weinreich hace poquito, ¿cómo era la bandera del equipo Enigma? ¿Era un signo de interrogación? Este, Claro, claro. bueno, el otro equipo que tenía nombre de barrio y que no está en la capital es Colegiales. ¿Eh? Claro, lo de Enigma es interesante porque nunca se sabía si iban a salir o no a la cancha. Claro, Era un también, claro, enigma. claro. Sí, 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 por supuesto. Bueno, Colegiales tiene una historia interesante también, porque nace en la zona del límite entre Saavedra y Núñez. Colegiales nace como libertarios unidos, los verdaderos libertarios, ¿no? Los libertarios Sí, anarquistas que descreían que eran de armas llevar en esa época, ¿no? Muchos habían venido de Europa Oriental, había mucho ruso, mucho polaco, el anarquismo era muy fuerte. En Cataluña, por ejemplo, también. Buenaventura ujú, Durruti, el héroe del anarquismo en la Guerra Civil Española, fue ladrón de bancos en Buenos Aires en los años 20.
Bueno, Colegiales se funda en 1908, la cancha quedaba en lo que hoy es el cruce de la calle Manzanares con la Avenida del Libertador, en la zona del Bajo Núñez, muy cerquita de Saavedra. Allí tuvo su primera cancha, cambiaron el nombre por orden del coronel Ramón Falcón, un represor habitual de los anarquistas y de todo lo que sonara a querer modificar alguna ley tan conservadora en la época, Jefe que de les obliga a policía, cambiarse el nombre, ¿eh? jefe Jefe de de la policía, sí. policía. Claro, jefe de la policía. Cambian el nombre, se llaman Sportivo del Norte, siguen jugando en esa zona, se afilian, llegan a Primera División y en el año 20, creo que 23 o 24, logran conseguir el terreno de la calle Teodoro García en el barrio de Colegiales. Ahí van, hacen la cancha creyendo que era su hogar definitivo, pero no puede comprar el terreno porque era muy caro. Y con los 3 o 4 años que jugaron, bueno, al principio cambiaron el nombre, pasaron a llamarse en homenaje al barrio Club Atlético Colegiales, cambiaron la camiseta original es la que usó Platense el año pasado por una información equivocada, roja con una banda negra horizontal. Platense nunca usó una camiseta roja con una banda negra horizontal. Sí usó, antes de afiliarse a la Asociación Argentina en 1910, una camiseta roja con cuello y con una manga negra, pero no con una banda negra horizontal en la camiseta. Colegiales, cuando llega al barrio de Colegiales, pasa a cambiar la camiseta, cambia el rojo, mantiene el rojo, cambia el negro por el azul y agrega el amarillo, y de manera tricolor a rayas verticales. Ujú. Y es el Linda Colegiales que hoy camiseta. conocemos, que tiene la cancha en Munro. Ujú. Primero jugó en Villa Martelli, Colegiales, antes de ir a Munro. Tuvo su cancha muy cerca de donde está la actual cancha de Platense. Además, quiero decirte otra cosa, tanto Colegiales en los años finales del año 19-20 como Chacarita, que no tuvo actividad deportiva entre 1913 y 1920, los dos estuvieron a punto de incorporarse a Platense con los socios y demás, porque no veían futuro en sus clubes. Finalmente, en las asambleas de socios de los dos clubes se resolvió mantener la identidad propia y no incorporarse a Platense, que era el club que estaba más cercano y que estaba teniendo ya una actuación importante en primera división. Fue subcampeón en 1916 y peleó los campeonatos del 23, 24 y 25 y 26. Una última. ¿Cuál es la Sí. cancha más extraña o con una ubicación más extraña que hayas conocido? A ver, te diría que está vigente hoy, hay una No, no. clarísimamente, Ah, no hace falta que una esté que sigue. vigente. Bueno, pero es una cancha que existe desde hace 60 años por lo menos, es la cancha de Victoriano Arenas, el equipo de Valentín Alsina, que tiene la cancha en un apéndice que hace la costa del Riachuelo, del lado de la provincia, que la pone como ubicada en una isla, es como una isla, hay como un camino para llegar a la cancha, ha pasado varias veces que han pateado fuerte, un zaguero central tipo Sánchez Otelo, por ejemplo, rechaza la pelota y la pelota cae en el riachuelo y la tienen que ir a buscar, está ahí a 50 metros el riachuelo, 40 metros. Bueno, Victoriano Arena juega en la tercera división del fútbol argentino, perdón, en la cuarta categoría, jugó en la C y jugó en la categoría más chica, en la primera D, ¿no? Es un equipo que tiene una cancha en un lugar insólito. Yo le cuento la que yo conocí, que como Sí, extraña, como insólita, una que había que cruzar un mercado para llegar a la cancha, la cancha de Fénix o la de Atlas. la de Fénix. Bien. Estaba donde hoy está el mercado de las pulgas, y ahí está Sí, concentrado varios medios de comunicación, C5N, Canal sí. 9, en una zona en el barrio vendría a ser, es una mezcla de el norte de Villa Crespo con el sur de Palermo y con algo de Coglan Sí, o Coblan, de ¿no? sí, claro, una cosa así. Villa Es ese Urquiza. lugar. Bueno, quiero decirle que los clubes del amateurismo que participaron entre 1900 más o menos, Ujú. 1800, en 1899 arranca la primera B, en 1900 arranca la tercera categoría y la primera D como tal recién arranca en 1950. Ah, Pero había varias zonas en la primera B y en la primera C, había muchos equipos.
Hubo un equipo que se llamó Sportivo Francés, otro que se llamó Sportivo Suizo, un equipo que se llamaba Magyar, que era el equipo de la colectividad húngara, el Deutsche Fußballverein, que era un equipo alemán. ¿Cómo, Bueno, todos esos equipos jugaron en cómo es el segunda división. alemán? ¿Cómo? El Deutsche Fußballverein es un equipo de segunda división que jugaba con la camiseta nacional de Alemania, camiseta blanca con el águila en el escudo y el pantalón negro y las medias negras. Después estuvo Maccabi. Maccabi estuvo también jugando en la primera C del fútbol argentino, pero no en el amateurismo, sino en el profesionalismo, aunque la primera C en los años 60 era semiprofesional, ¿no? Sí. El Bueno, ahora Deportivo está Paraguayo Kovac, sigue. a Kovac está en la C, creo. Está en lo que hoy es la primera D, la quinta categoría del fútbol Sí, argentino. sí. Náutico Acoa. Pero Náutico. Maccabi jugó, ganó el ascenso a la primera C, no tuvo cancha propia, jugaba de local en Manuela Pedraza y Kramer, no sé si lo conoce el lugar. Creo que sí, creo que estuve alguna vez por ahí. Alguna vez. Bien. Estimado Ale, les recomendamos a Sí, todos. sí. Alejandro Fabi dice: Yo, El nacimiento de yo una pasión, historia recomiendo, de los clubes de fútbol. Esta es una edición vieja, es decir, una edición claro, yo anterior. recomiendo, Hay, hay, claro, yo hay recomiendo nuevas, el y libro, ahora que está la Feria del claro, Libro, sí, yo recomiendo el libro hecho en 2023, que tiene 150 clubes más del amateurismo, más clubes del interior, y sobre todo tiene datos históricos en función de quiénes ascendieron, quiénes descendieron, porque el desastre organizativo del fútbol argentino, cuando se anulaban descensos o se agrandaba la cantidad de equipos, no empezó ahora con esta gestión de AFA. Ya en la época del amateurismo también pasaba. somos una desorganización histórica, digamos. Caminando. Ale, gracias. Fútbol se escribe con F de Fabri. Y aquí estuvo en Radio Naria para todos ustedes. Muchas gracias, Un Alejandro. abrazo. Un Un abrazo. abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Radio Naria, más allá de la frontera.